Bueno, entonces voy aquí a compartir pantalla. Permítame en un momento. Bueno, ¿están viendo pantalla, por favor? Sí, Confirma. ahí se ve. Listo. Bueno, entonces, en la sesión pasada, pues, habíamos trabajado lo que corresponde, pues, a la actividad A3 de la competencia 46 de la guía de aprendizaje 3. Y habíamos dicho que pues debían de realizar pues ya esta evidencia y en el mapa conceptual iban a hacer un mapa conceptual en base a unos conceptos fundamentales, pero íbamos a abarcar unos ejercicios de un punto que nos pedía la guía, ¿sí? Entonces vamos a recordar aquí, voy a copiar esta actividad a modo como de recorderis, de recordar. Evo 1 a 3, vamos aquí a buscar en la guía. Esto es guía aprendizaje 01, vamos a cerrarlo. Aquí, vamos a ocultar esto acá. Vamos aquí a buscar. Nuevamente aquí a la guía. Evo 01 a 3, 10, 46. 10, 46 a 3. Dice entonces, habíamos pues de cierta manera abarcado pues esta actividad en la clase pasada, en donde pues ustedes ya debieron de realizar ese informe de mejoras de productos, ¿no es cierto? Y, pues en la plataforma ya se encuentra pues de cierta manera habilitado el espacio virtual para que ustedes carguen esa actividad del informe de mejora de productos de la incorporación de TICS. En segunda medida, abarcamos también esta evidencia 1 a 1. Vamos aquí a buscarla en la guía de aprendizaje. Vamos aquí a buscar AA1. Se llama, dice evidencia 1. Bueno, es la 1113. 1113 de la competencia 1113 vamos a buscar.
Listo, acá, en donde pues hablábamos de cierta manera, vamos a subrayar esa actividad, ¿listo? Y en específico vamos a dirigirnos a la evidencia uno de esa actividad A1, en donde pues nos pedía aquí, ¿no es cierto? Nos decía elaborar un mapa conceptual para reconocer e identificar las estructuras de las bases de datos relacionales, las ventajas y características de un sistema de gestión de bases de datos, en base pues al material de apoyo que se encuentra en la plataforma. De cierta manera, nos decía que al finalizar van a elaborar un documento que incluya el mapa conceptual y la solución a los diseños de modelo entidad relación. Entonces, vamos a dar solución a este diseño de modelo entidad relación. Entonces, de cierta manera, vamos a abarcar de cierta manera esta situación A, en el cual nos dice que debemos realizar el modelo entidad relación y pasarlo pues al modelo relacional, ¿no es cierto? Entonces, vamos de cierta manera a realizar el primer ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, para ello hay una herramienta que se llama MySQL Workbench, ¿no es cierto? Aquí pues se tiene instalado esa herramienta, es gratuita. Yo voy aquí a abrirla. Vamos a esperar a que abra. ¿Ustedes tienen el MySQL Workbench? Bueno, vamos a abrir aquí el MySQL Workbench. Ah, bueno, aquí ya abrió. Bueno, yo les pregunto, Juan, Sara, Vladimir, Guillermo, Alberto, Luis, ¿alguno de ustedes ha experimentado con esa herramienta del MySQL Workbench para realizar modelo entidad No, relación? señor. No, señor. No, no, señor. Listo, entonces de cierta manera MySQL Workbench es una herramienta gratuita que me permite de cierta manera realizar el modelo entidad relación, que es un diagrama que representa la lógica del negocio de la base de datos que nosotros vamos a crear, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso para trabajar como SQL Workbench es pues descargarlo, ¿no es cierto? De cierta manera, eh, para descargarlo hay un enlace muy bueno que nos indica cómo hacer. Vamos a escribir aquí MySQL Workbench. Pensé que acá nos dice MySQL Workbench, ¿no es cierto? Esta es la página oficial en donde ustedes entran a descargarlo como tal. Ujú. Permítame un momento, por favor.
Bueno, entonces, de cierta manera les venía comentando que esta es la página de MySQL para descargar el MySQL Workbench, ¿no es cierto? Entonces, voy a compartir aquí en YouTube un enlace que nos indica cómo instalar el MySQL Workbench. Entonces, vamos a escribir aquí MySQL Workbench en YouTube, cómo instalar el MySQL Workbench. Listo. ¿Me están escuchando? ¿Me confirman? Sí, señor. Listo. Entonces, pues vamos a elegir un video de estos que nos va a decir cómo instalar MySQL Workbench en Windows, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a ir aquí en YouTube. Bueno, independientemente de la instalación, en YouTube pues hay videos que indican cómo instalar la herramienta de MySQL Workbench. Hay más herramientas para realizar el modelo entidad-relación. Yo les muestro MySQL Workbench porque es de cierta manera una herramienta de ingeniería asistida para modelar diagramas UML. En ese caso el modelo entidad-relación. Entonces yo les voy a pasar aquí en el chat los enlaces para que ustedes se puedan guiar de cómo instalar MySQL Workbench. Igualmente, si ustedes tienen conocimiento de otra herramienta, lo pueden trabajar, ¿listo? Entonces, vamos a ir de cierta manera aquí atrás. Instalar, vamos a ir directamente a la página de YouTube y vamos aquí a buscar. Vamos a decir acá instalar MySQL Workbench. Listo, entonces acá hay un video que nos dice cómo descargar y instalar MySQL Workbench en Windows. Voy a copiar este enlace y se los voy de cierta manera que a pegar. Listo, ya les llegó. Este enlace pues, les va a indicar cómo instalar MySQL Workbench. De igual manera en internet ustedes escriben en el motor de búsqueda Google instalación del MySQL Workbench y ahí les va a indicar cómo descargarlo e instalarlo, ¿no es cierto? Entonces, pues de cierta manera para aquellos aprendices que deseen trabajar con MySQL Workbench, pues lo descargan, lo instalan. Para aquellos que desean trabajar con otra herramienta, lo pueden realizar, ¿listo? Entonces, voy aquí al MySQL Workbench. De cierta manera, vamos a dar clic aquí y en este icono, ¿no es cierto? Y vamos de cierta manera a dar clic en este icono del más, ¿no es cierto? De cierta manera, esto es para realizar una conexión. Vamos acá a hacer clic en los diagramas. Fíjense que ese es el diagrama, el icono del diagrama entidad relación. Y vamos a hacer clic aquí en el más. Cuando yo hago clic aquí en el más, pues es para crear una base de datos. Yo le puedo ingresar un nombre a la base de datos, de cierta manera, yendo aquí al ejercicio. Fíjense que nos dice realizar el modelo entidad-relación para un concesionario de autos. Entonces yo le puedo poner aquí a la base de datos, le hago doble clic y lo voy a poner en name, le voy a poner eh, concesionario, ¿sí? Concesionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues para el primer problema nos dice que a un concesionario, ¿no? Entonces vamos de cierta manera a, a, a ponerle el nombre a la base de datos, ¿no? Listo. Una vez ingresado el nombre de la base de datos,
yo puedo a esa base de datos añadirle un diagrama. De aquí, le hago doble clic acá. Y en ese icono de elaborar diagrama, aquí me aparece el área para elaborar un diagrama como tal, ¿no es cierto? Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna duda o inquietud, compañeros? Juan, Sara, Vladimir, Guillermo, Alberto, Luis, John Edier. ¿Hay alguna duda o inquietud hasta el momento? No, porque pues como no tenemos instalado, pues tocaría hasta que lo tengamos instalado para poder ir practicando ahí. Que Listo. surgen las dudas. Listo. Bueno, entonces, la idea es ir practicando, ¿no es cierto? Entonces, mediante esta grabación de esta sesión, ustedes van a realizar el ejercicio que les indico y van a realizar los demás restantes con el fin, pues, de apropiar el conocimiento y asimismo, pues, haremos uso de otra sesión de clase para responder dudas e inquietudes, ¿listo? Entonces tenemos aquí la herramienta MySQL Workbench. Acá hay un icono que es para añadir una tabla. Entonces si yo hago clic acá y lo arrastro, ahí me apareció la tabla, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo yo hago para añadir las tablas. Hago clic acá en el icono, clic izquierdo y clic en el área de trabajo y me aparece la tabla, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que vamos a hacer la lectura, ¿sí? Si leyeron el primer caso, bueno, entonces vamos a leerlo. Nos dice, a un concesionario de autos llegan clientes para comprar automóviles, ¿no es cierto? De cada auto interesa saber la matrícula, entonces fíjense que me están dando ahí la pista de que hay una tabla auto, ¿no es cierto? Que debe llevar ciertos atributos, como la matrícula, ¿no es cierto? El modelo, la marca y el color, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que me hablan que de cada auto se interesa saber la información de la matrícula, modelo, marca y color, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, vamos a reflejar aquí en la tabla, hacemos doble clic. Cuando yo hago doble clic sobre la tabla, se me habilita una interfaz para yo ingresar el nombre de la tabla. Entonces aquí en el nombre de la tabla, yo voy a llamarla auto, ¿no es cierto? Y aquí me provee para agregar la información a la tabla, ¿no es cierto? Entonces vamos a agregar la información a la tabla. Entonces, de cierta manera, me dice lo siguiente. Dice que el auto interesa saber la matrícula, el modelo, la marca y el color, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir añadiendo esos atributos a mi tabla. Entonces, es matrícula, modelo, marca y color. Entonces, vamos a ir aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense que el primer atributo que debe llevar la tabla auto va a ser un ID, de cierta manera que es un identificador único para un auto, ¿no es cierto? Entonces, ese ID va a ser de tipo de dato entero, ¿no es cierto? Voy a señalar aquí la llave primaria, que va a ser una llave primaria acá. Entonces, cuando yo señalo que ese atributo ID auto va a ser la llave primaria, es porque la tabla auto va a tener un atributo identificador único, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, digamos que tenemos la tabla, digamos la tabla producto,
Entonces, en esa tabla van a ir registrados millones de productos, ¿no es cierto? Entonces, esa tabla pues debe llevar un atributo que sea la llave primaria que va a identificar como único a ese producto, estando entre millones de productos. Entonces, ese atributo se va a llamar ID producto. Es decir, que cada producto que se registre en el sistema va a tener un identificador único, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el ID auto, que es el identificador único del auto. Tenemos matrícula y modelo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerle aquí matrícula auto, ¿no es cierto? La matrícula supongo que viene siendo como la placa del carro, ¿no es cierto? Entonces, por cada atributo que yo añada, debo definirle un tipo de dato. Sabemos que la matrícula del auto, ¿no es cierto? Que es como la placa del auto, tiene eh, caracteres y números, ¿no es cierto? Es decir, letras y números. Entonces, para ello vamos a ponerle que va a ser un bar chart, ¿no es cierto? De longitud, eh, ¿cuántos caracteres tiene una placa, muchachos? Ustedes que de pronto alguien tiene carro, moto, ustedes investigan cuántos caracteres tiene una matrícula de un automóvil, una placa de un automóvil, ¿no es cierto? Para darle la longitud a ese tipo de datos. Entonces, ¿ya investigaron? Si yo les pregunto a ustedes cuántos atributos tiene la matrícula de un auto, ¿ustedes qué me dicen? 6. 6, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí longitud de una placa de un auto en Colombia, ¿no es cierto? Entonces voy a investigar acá en internet. eh, Placa de auto en Colombia, ¿sí? Vamos a mirar aquí eh, en imágenes. Y aquí miramos, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, la placa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que podemos añadirle una longitud de 6. Entonces, va a ser un tipo de dato variable carácter, porque el variable carácter pues aceptan números y letras de longitud 6. Le doy aquí la longitud 6. ¿Listo? Entonces, fíjense yo. Una pregunta. ¿Sí? Solo por preguntar, ¿no serían 7? Porque es que debajo de las placas siempre está el nombre pues del municipio o lugar de donde salió. Ah, bueno, pues de cierta manera, eh, por ejemplo, cuando vamos a buscar el historial de un automóvil, ¿no es cierto? En tránsito, ellos lo buscan tan solo por el número de la placa y no tienen en cuenta la ciudad de fabricación en donde se fabricó, ¿sí? Entonces, por eso no es necesario vincular, digamos, la ciudad en donde se fabricó el auto, ¿sí? Entonces, tan solo con estos tres primeros, ya sabemos ese auto a quién pertenece, ¿sí? Y ya tenemos el historial de, de ese automóvil. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, listo. Entonces, ya tenemos el ID del auto, que es un tipo de dato entero. Recuerden que siempre los ID del auto, es decir, siempre la llave primaria de una tabla va a ser de tipo de dato entero, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una aplicación, un software para registrar mis estudiantes, ¿sí? Entonces, tengo mi tabla persona o mi tabla estudiante, ¿sí? Entonces, se va a registrar, el sistema va a registrar el primer estudiante, ¿no es cierto? Entonces, digamos que el primer estudiante que va a registrar el sistema, a modo de ejemplo,
Permítanme acá un momentico. Entonces digamos que va a ser Juan Sebastián Silva, ¿sí? Entonces, en mi tabla estudiante voy a ingresar a Juan Sebastián Silva. Cuando él se registra en la tabla estudiante, pues se almacena dicho estudiante. Y a ese estudiante, es decir, a Juan Sebastián Silva, le van a asignar el ID estudiante 1, ¿no es cierto? Seguidamente se va a registrar el siguiente estudiante, en este caso Sara Belandia, ¿sí? Sara Belandia, cuando se registra en el sistema automáticamente le va a asignar el ID o el código estudiante número 2, ¿sí? ¿Y por qué el 2? Porque el 1 ya está ocupado por el estudiante Juan Sebastián Silva, ¿no es cierto? Entonces, luego se va a registrar a Vladimir Maecha Morán en el sistema. Entonces, el sistema lo registra y le asigna el ID 3 al estudiante Vladimir, ¿no es cierto? Entonces, fíjense porque debe ser tipo de dato entero, ¿no es cierto? Porque si es un número que le asigna el sistema a cada objeto que se esté registrando, en este caso es un ejemplo, es estudiante, ¿sí? Entonces, a este ID auto se refiere a ID o también puede ser código del auto, ¿no es cierto? Como ustedes lo quieran manejar. Después de la matrícula, bueno, acá dice matrícula del auto. Vamos de cierta manera acá a poner completo el nombre, dice matrícula, acá faltó la L, del auto, ¿no es cierto? Es varchar, vamos a decirle que es not nulo. ¿Qué significa no nulo? Es que de cierta manera cuando se vaya a registrar el auto, es obligatorio que se ingrese en el formulario la matrícula del auto. Si en el sistema se va a registrar el auto y no se ingresa la matrícula del auto, pues sencillamente el sistema no va a dejar registrar el auto porque estamos poniendo que la matrícula del auto es no nulo, es decir, no puede ir nulo ese campo de texto, ¿sí? Entonces, ¿entendí hasta el momento, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, listo. Entonces está, matrícula del auto. ¿Cuál más sigue? Pues vamos a ir acá. Dice modelo, ¿no es cierto? El modelo del auto. Entonces vamos a ponerle aquí el otro atributo que es modelo del auto, ¿sí? Entonces, el modelo del auto, pues de cierta manera, si es un auto Mazda o si es Chevrolet o si es otro modelo de autos. ¿Qué modelos de autos ustedes conocen? Compañeros, ¿qué modelos de autos ustedes conocen? Por Renault, Correcto, sí, fíjense que sí. Listo, gracias, Vladimir. Entonces, fíjense que hay varios modelos de autos. Yo voy a buscar acá en internet. Voy a buscar aquí modelos de autos, ¿no es cierto? Pero quiero es en lista, quiero es cuáles son los modelos de los carros. Entonces, fíjense que está el sedán, está el coupé, eh, marca de los coches, está Kia, Ferrari, Honda, Jeeps, eh, bueno, hay 6 filas más. Miremos, está Mercedes-Benz, está Ford, ¿no es cierto? Entonces fíjense que hay varias marcas de modelo. Entonces fíjense que para darle la longitud a ese modelo, pues ustedes le dan una longitud. Entonces fíjense que digamos que el más largo, el modelo que tiene mayor cantidad de caracteres es Mercedes-Benz. Dice que tiene uno los cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no?
Entonces ustedes hacen un promedio. Yo a ese atributo modelo auto le voy a poner un tipo de dato varchar. Varchar es para los datos que están constituidos por letras, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner una longitud más o menos de, pongámosle más o menos de 15, ¿sí? Haciendo como esa investigación que hicimos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir longitud de 15? Básicamente longitud de 15 quiere decir que si al momento de que se va a ingresar un auto, ¿no es cierto? Tiene un modelo auto cuyo cantidad de caracteres es mayor de 15, entonces el sistema no lo va a dejar ingresar porque le está diciendo que la longitud máximo de caracteres que debe tener ese modelo de auto es de 15. Es decir, yo puedo ingresar modelos de autos de longitud 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí. Pero si voy a ingresar el modelo de cierta manera de longitud 16, el sistema no me va a dejar. ¿Por qué? Porque yo le indiqué que la longitud máxima de caracteres para el modelo de auto va a ser de 15. ¿Listo? Así es que funciona pues las longitudes. Luego del modelo de auto, ¿qué sigue? Sigue la marca y el color, ¿no es cierto? Entonces, marca, vamos a poner aquí, el marca de auto, ¿no es cierto? Pongámosle también que va a ser un variable carácter, pongámosle 15, ¿sí? Y color del auto, color auto, va a ser de, un color puede ser verde, amarillo, ¿sí? Entonces pongámosle que va a tener longitud, pongámosle de 30, ¿sí? Más o menos así, ¿sí? Entonces sabemos que el modelo del auto pues tiene que ser not null, es decir, debe ir obligatoriamente diligenciado. La marca del auto también. Entonces aquí quitamos esto, la marca del auto y el color del auto. ¿Listo? Tiene que ser not null, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra primera tabla. Entonces de cierta manera yo cierro acá y fíjense que aquí nos aparece nuestra primera tabla. Voy aquí a agrandar un poco esto. Vamos aquí a hacerle como especie de un zoom. ¿Será que eso tiene zoom? Pongámosle aquí control más. Sí. Entonces fíjense que así quedó nuestra primera tabla auto, ¿no? Entonces fíjense que nosotros aquí estamos diseñando la base de datos para un concesionario en base a la situación que nos plantea el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda, inquietud respecto a los conceptos que hemos hablado? No, señor. Listo. Entonces, sigue de cierta manera lo siguiente. Dice, Profe, perdón, pero ¿sí? la clave primaria, usted la colocó como auto, ¿no? Y la clave primaria no sería uno de los atributos de los que se están nombrando ahí, o sea, como la matrícula, modelo, Ah, bueno, marca. pues sí, sí, es cierto, correcto. De cierta manera, siempre se acostumbra cuando uno crea una tabla y le vas a señalar la llave primaria, siempre la llave primaria va a ser el código o el ID del objeto que se está simulando, ¿sí? En este caso yo puse que la llave primaria es el ID del auto, ¿sí? Porque en la vida real a las tablas se les asigna un código o un ID y ese ID o código va a ser la llave primaria, ¿sí? Digamos que en la matrícula del auto que es único para un auto, ¿no es cierto?
se puede poner como llave primaria, pero yo ingresé ID auto para indicar que esa es la llave primaria, porque en la vida real a cada tabla se le asigna un ID o código y se define que esa es la llave primaria de la tabla. ¿Listo? Para que tengan en cuenta, ¿sí? Es decir, cada tabla va a llevar un ID o un código, así el ejercicio no lo diga. ¿Listo? ¿Listo? ¿Entendido esa duda que me comentaba? Listo, sí, señor. Listo. Entonces, fíjense que acá me dicen, un cliente puede comprar varios autos, ¿no es cierto? En el concesionario. Nos dice, cuando un cliente compra un auto, se le hace una ficha en el concesionario con la siguiente información. Entonces, cédula del cliente, nombre del cliente, apellido del cliente, dirección de residencia del cliente y teléfono del cliente, ¿sí? Teléfono del cliente. Entonces, pues vamos a modelar esa tabla del cliente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a modelar la tabla del cliente. Ya tenemos auto. Entonces, recuerden, para sacar la tabla del cliente, aquí hay un icono que se llama Place a New Table, ¿no es cierto? Es decir, ubicar una nueva tabla en el área de trabajo. Yo le doy clic izquierdo sostenido y doy clic izquierdo en el área de mi trabajo y me sale la tabla. Esa tabla, yo le hago doble clic y le voy a asignar el nombre de cliente, ¿sí? Cliente, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el primer atributo de esa tabla cliente, de esa entidad cliente? ¿Ustedes qué me dicen? El ID. Correcto. Entonces, si yo hago clic en el primer campo de esa tabla, fíjense que automáticamente me aparece el ID del cliente, ¿no es cierto? Va a ser entero y le señalo que va a ser la llave primaria y va a ser no nula, ¿no es cierto? Algo importante es que los atributos que son las llaves primarias de cada tabla deben ser autoincrementable. Ahí significa que es autoincrementable, ¿no es cierto? Entonces, a la de auto también pues le debemos señalar que es autoincrementable. Entonces, ustedes se preguntarán por qué es autoincrementable. Entonces, vuelvo con el ejemplo de la tabla que guarda estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, eh, el estudiante número 1 se registró en el sistema y el sistema le asignó un ID 1. Luego el estudiante número 2 se registró en el sistema y el sistema le asignó un ID 2, ¿sí? Instructor, pero ¿por qué no al estudiante 2 se le asigna un ID 1? Porque ya el estudiante 1 lo tiene ocupado. Ese ID 1 ya lo tiene ocupado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que la llave primaria siempre va incrementando, ¿no es cierto? Entonces por eso se llama autoincrementable, ¿no es cierto? Entonces tenemos el ID del cliente. Voy aquí a poner de cierta manera el siguiente. Dice cédula, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí, podemos poner aquí cédula cliente. Cédula cliente, ¿no es cierto? Si yo les pregunto cuántos números lleva una cédula, cuántos caracteres lleva una cédula, ¿ustedes qué me dicen? 8 si no van separados por puntos, ¿no? Por ejemplo, yo de cierta manera estoy contando los caracteres que tiene o la cantidad de caracteres que tiene mi número de identificación. Entonces, les voy a comentar. Uno tiene 10. Mi número de identificación tiene 10 caracteres sin puntos, ¿sí? Entonces,
¿hay alguien que tenga un número de identificación, un número de cédula mayor a 10 caracteres? Entonces, por eso vamos a ponerle al número de cédula longitud 10. Entonces, cédula del cliente va a ser tipo de dato variable carácter 10, ¿sí? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero si una cédula está conformada por números, ¿yo por qué le pongo un tipo de dato varchar? Si yo sé que el varchar es para texto, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es porque yo con el número de cédula, esa información a mí no me sirve para hacer operaciones, no me sirve para sacar un promedio, no me sirve para hacer una suma, una multiplicación, no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un dato informativo de una persona, ¿sí? Entonces, por eso le pongo varchar 10, ¿no es cierto? Entonces le digo que es no nulo, ¿no es cierto? Y que la cédula debe ser única, ¿no es cierto? Es decir, el cliente Andrés no puede tener el mismo número de cédula que el cliente Alberto, ¿no es cierto? Entonces, por eso se señala que la cédula del cliente debe ser único, ¿listo? Entonces, después de la cédula cliente, vamos a mirar acá. Dice nombre y apellido, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí. Sería aquí en nombre. Nombre, apellido. El nombre, apellido, vamos a decirle que va a ser digamos, si yo les pregunto a ustedes cuántos caracteres o qué cantidad de caracteres está compuesto su nombre completo. ¿Ustedes qué respuesta me dan? Entonces, por ejemplo, uno hace un ejercicio, ¿sí? Este es el blog de notas, ¿sí? Le voy a abrir ese blog de notas. Mi nombre es Marco Alexander Suárez Roldán, ¿no es cierto? Entonces yo a contar los caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. Los espacios del banco también se cuentan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces ustedes más o menos le van a dar una longitud. Si está más redondeando como a 30, démosle una longitud de 50, ¿sí? Por si hay un nombre muy largo, pues que 50 sean la longitud adecuada pues para un nombre, evitando que si damos una longitud corta y si un cliente supera o tiene un nombre que supera esa longitud que definimos, pues no lo va a dejar registrar el sistema, algo que no debería de suceder porque nosotros debemos de garantizar que todos los clientes se registren en base al número de caracteres que conforman el nombre como tal de cada uno de ellos. Entonces, yo le voy a poner una longitud de 50. ¿Listo? Va a decir not null. Luego va el... Ah, bueno, pero entonces, fíjense que esto nada más es el nombre, ¿no es cierto? Entonces, nada más voy a comentar los nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, yo le voy a dar 25, ¿sí? El nombre. Y es que esto nada más es nombre cliente. Vamos a ponerle aquí nombre del cliente. Va a ser 25, ¿sí? Y vamos a ponerle aquí que es no null. Luego el apellido del cliente, apellido cliente, también va a ser 25 y va a tener not null, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos el ID del cliente, la cédula, el nombre, el apellido. ¿Cuál es el otro dato que nos pide? Dirección y teléfono, ¿no es cierto?
Entonces, nuevamente aquí, digo, dirección del cliente. Entonces, si yo le pregunto a Alberto, ¿cuántos caracteres tiene su dirección de residencia? O a cualquiera de los aprendices aquí presentes, ¿qué respuesta me dan? Podría, por ejemplo, no es que depende, es que hay muchas direcciones largas. Podría ser un espacio de 80 caracteres, porque pues, en unos son calle, en otros son carrera, a Correcto. veces transversales, números, apartamento, conjunto tal. Entonces, yo creo que una longitud de 80 es bueno. Ok, entonces fíjense que ya Alberto pues hizo como una investigación y aproximadamente teniendo en cuenta que hay direcciones de urbanizaciones, de conjuntos, de calle, carrera, de sector, ¿no es cierto? Entonces, de un estimado de 80, ¿no es cierto? Entonces, pues de cierta manera, eh, vamos a ponerle aquí una longitud varchar de 80, ¿sí? Entonces, no olviden que siempre es bueno dejarle una longitud pues siempre amplia para evitar que si hay un cliente que supera, digamos, la dirección de su casa, supera los 80 caracteres, entonces no lo voy a dejar registrar, algo que no debería pasar. Entonces podemos dejarle 80, 85, 90, ¿sí? Digámosle 90, ¿listo? Entonces, ese ejercicio de precisar la longitud se debe realizar, ¿no es cierto? De esa manera. Entonces tenemos la dirección del cliente, seguidamente de la dirección del cliente tenemos el teléfono, ¿no es cierto? Vamos a considerar que es el celular del cliente, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, pongámoslo aquí, teléfono cliente, ¿sí? No olviden que la dirección también debe ir no nula, ¿no es cierto? Si yo les pregunto a ustedes el teléfono del cliente siendo el celular, ¿cuántos cantidad de caracteres debe tener? ¿Cuántos? ¿Cuántos 10. caracteres? 10, ¿no es cierto? Entonces, cada uno dirá, bueno, voy a comentar el número de dígitos que tiene mi celular. Son 10, ¿sí? Listo. Teléfono del cliente y vamos a mirar qué otro dato nos pide más. Y ya. Entonces, hasta ahí llegamos con el cliente, ¿no es cierto? Entonces, vamos acá. Eso no trae nada acá. Listo. Entonces les presento pues la tabla del cliente. Tiene el ID cliente que es tipo dato entero. Y fíjense que esa llavecita amarilla que está al lado del atributo ID cliente, esa llavecita significa que es la llave primaria de la entidad cliente, ¿no es cierto? Y que ese atributo ID cliente va a ser el atributo que va a actuar como identificador único de esa tabla cliente. ¿Por qué? Porque en esa tabla cliente van a ir millones, pero millones de clientes registrados, ¿no es cierto? Y yo sé que a cada cliente le corresponde un único ID que lo va a identificar como único de entre millones de clientes, ¿no? Listo. Entonces tenemos el auto, el cliente. Vamos a ir más. Luego nos dice los autos que el concesionario vende pueden ser nuevos o usados, ¿no es cierto? Entonces eso ya es una relación específica que se va a tener en cuenta al momento de diagramarse. Entonces podemos poner aquí, dice, los autos del concesionario venden pueden ser nuevos o usados, ¿no es cierto? De segunda mano. De los autos nuevos se interesa saber el número de unidades, ¿sí? Que hay en el concesionario. Y los autos viejos interesa el número de kilómetros recorridos, ¿no? Entonces,
número de kilómetros que lleva recorrido, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer aquí, de cierta manera, podemos poner esto aquí en una tabla. Entonces, lo mismo, esta tabla le vamos a cambiar el nombre. Va a ser, ponga auto nuevo. Podemos ponerle aquí nuevo, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ponerle el ID del auto nuevo, ¿no es cierto? Va a ser entero, llave primaria, no nulo, ¿no es cierto? Y la cantidad de autos que hay, ¿no es cierto? Según la lectura, me dicen los autos que el concesionario venden, pueden ser nuevos usados de segunda. De los autos nuevos se desea o se interesa saber el número de unidades que hay en el concesionario, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner número de unidades disponibles de autos. Entonces podemos ponerle aquí cantidad disponible, ¿no es cierto? Cantidad disponible de autos. En esa cantidad disponible vamos de cierta manera a ponerle el tipo de dato. Si es una cantidad disponible de autos, es para saber, bueno, en mi concesionario yo tengo 20 autos nuevos disponibles para la venta. ¿Qué tipo de dato es ese atributo cantidad disponible? Les hago una pregunta. ¿Qué tipo de dato es ese atributo cantidad disponible? ¿Podría ser un Smolin? No sé si lo trabajen ahí en esa... Sí, no sé. Porque pues la Smolin. cantidad, como es un concesionario, pues no va a haber más de, digamos, no va a haber más de 1000 autos. Entonces, para mí un entero maneja muchos datos y un Smolin pues manejaría menos cantidad. Sí, podría ser un pequeño entero, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que de cierta manera no sería varchar, sino que sería un entero, ¿no es cierto? Entonces, si miramos aquí, aquí pues está el entero, ¿sí? Sí, porque me interesa saber si tengo 10, 20, 30, ¿sí? Entonces sería el entero, ¿no es cierto? El small también se serviría, ¿no es cierto? Pero vamos a dejarlo en este caso como entero. Lo importante es identificar de cierta manera que es un entero, por lo que es una cantidad numérica entera, ¿sí? Entonces, aquí me quedó mal la escrita cantidad disponible, listo, entera, no nulo, ¿no es cierto? Y eso para cuando el auto es nuevo, ¿no es cierto? Cerramos aquí. Ahorita vamos para cuando es usado, ¿no es cierto? Entonces vamos nuevamente, clic en ubicar una nueva tabla, clic en mi área de trabajo, doble clic para asignarle el nombre a la tabla, le asigno el nombre a la tabla que es viejo o usado, ¿no es cierto? Yo le voy a poner usado, le voy a poner aquí, está el ID usado, es entero, le voy a decir que la llave primaria, ¿no es cierto? Y se requiere saber de los usados cuántos kilómetros han recorrido, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle acá kilómetros recorridos. Kilómetros recorridos. Entonces, de cierta manera, vamos a ponerle lo siguiente. Cuando yo hablo de kilómetros recorridos, fíjense que de cierta manera podemos ponerle kilómetros recorridos, ¿no es cierto? En km. Entonces, si yo les pregunto, ¿un carro puede tener una cantidad de kilómetros recorridos en decimal o en entero? ¿Ustedes qué me dicen? Vamos de cierta manera a ir acá
Entonces, kilómetros recorridos de un carro, ¿sí? Dice, tenga un promedio de 25.000 y 35.000, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que eso lleva un decimal, ¿no es cierto? Porque es en kilómetros. Entonces, vamos a ponerle aquí, de cierta manera, un decimal, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo aquí. Estábamos revisando acá. Eso tiene un 2 y con 3 decimales, ¿no? Entonces vamos a poner de 2,3. Longitud de 2,3. ¿Listo? Y ahí está. Los kilómetros requeridos deben de ser no nulos, es decir, obligatoriamente deben diligenciarse. ¿Listo? Cierro. Y aquí ya está. Si es nuevo o usado, ¿no es cierto? Vamos también, de cierta manera, con la identificación de la siguiente tabla. Dice, el concesionario también dispone de un taller en el que los mecánicos reparan los autos que llevan los clientes. Un mecánico reparea varios carros a lo largo del día y un auto puede ser reparado por varios mecánicos. Los mecánicos tienen una cédula, fíjense que va a estar la tabla mecánico con los datos de cédula, nombre, apellido, fecha de contratación y salario, ¿sí? Entonces, vamos a ir aquí. Nuevamente, hago una tabla, hago clic acá en la tabla. Doble clic y esa tabla se va a llamar mecánico. Va a estar el ID del mecánico con llave primaria y luego van a estar los otros datos. Permítame un momento. Listo, entonces vamos a ir aquí a la guía. Entonces va cédula, nombre, apellido, ¿sí? Vamos a hacer cédula mecánico. Vamos a escribirlos primero. Cédula mecánico, nombre mecánico, apellido mecánico, luego el apellido mecánico, fecha de contratación y salario. Entonces aquí vamos a decir fecha de contratación del mecánico, bueno, del mecánico, fecha de contratación mecánico y salario. Salario mecánico, ¿no es cierto? Listo, entonces. La célula del mecánico ya sabemos que es una variable de carácter de 10 y va a ser no nulo. El nombre del mecánico, miremos aquí el nombre del cliente, le pusimos 25. Nombre del mecánico va a ser 25. Apellido del mecánico va a ser de longitud 25. No nulo, va a ser no nulo. Entonces, si ustedes ven que de pronto no les cuadra que el nombre del mecánico sea longitud 25, pues ustedes le ponen la longitud que más consideren a su criterio, ¿no es cierto?
fecha de contratación mecánico va a ser un tipo de dato date. Para las fechas siempre el tipo de dato va a ser date, ¿no es cierto? Que date en español traduce fecha. Y el salario de mecánico pues va a ser un decimal, ¿no es cierto? Un decimal, ¿no es cierto? Entonces, miremos aquí salarios. Salario que gana un mecánico en Colombia. Dice que 1.000.000, ¿sí? Un millón, entonces podemos ponerle si le ponemos un double, pongámosle un double, ¿sí? Porque no hay numeric en un Double, ¿no se puede double? sí, vería que double o float. Listo. Entonces al salario mecánico decimos que no nulo, la fecha debe ir no nulo y listo. Listo, entonces cerramos y aquí tengo la tabla mecánico. Uy, pero se me olvidó asignarle la llave primaria a esa tabla mecánico, a esa entidad. Entonces vuelvo aquí, hago doble clic y vamos a señalarle la llave primaria. Listo, cerramos. Y ahí ya está. Listo, entonces ya tengo pues las tablas que de cierta manera comprende mi ejercicio como tal. Ahorita vamos a relacionarlas. Recuerden que estas son bases de datos relacionales. Las tablas deben de ir relacionadas, las entidades, de una manera lógica en base a la lógica del negocio que nos plantee el contexto de la empresa, ¿no es cierto? En este caso, en su defecto, el contexto del ejercicio. Entonces, vamos a analizar. Dice, a un concesionario de autos llegan clientes para comprar automóviles. De cada auto interesa saber la matrícula, modelo, marca y color. Un cliente puede comprar varios autos en el concesionario. Entonces, un cliente puede comprar varios autos. Entonces, vamos a acomodar aquí la tabla cliente, la tabla auto, aquí, y vamos a establecer una relación. Vamos a alejar estos un poquito más para dar paso a esa relación. Alejémoslo un poquito más. Listo. Entonces aquí están los tipos de relaciones. Entonces cuando decimos que un cliente puede comprar varios autos, es una relación de 1 a n, de 1 a muchos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer esto, hago clic, ¿no es cierto? En esa relación de 1 a n, que es de 1 a muchos, presiono la tabla cliente y presiono la tabla auto. Pero entonces aquí me los tomó diferentes. Yo voy a hacerle control Z o voy a eliminar esto. Delete. Vamos a ponerle entonces de cierta manera. De auto a cliente. Exacto.
Entonces se asigna la relación de auto-cliente y aquí de cierta manera estamos diciendo que un cliente puede comprar varios autos gracias a la nomenclatura que tiene estas relaciones, ¿sí? Eso se dejará listo. Entonces, esto tiene que ver mucho la nomenclatura. Entonces, sabemos que este tipo de relación de 1 a muchos es porque es de 1 a n, ¿no es cierto? Y es porque un cliente puede comprar uno o varios autos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta, ahí está nuestra primera relación, ¿sí? Si vamos, dice un cliente puede comprar varios autos en el concesionario. Cuando un cliente compra un auto, se le hace una ficha en el concesionario con el siguiente información: cédula, nombre, apellidos, dirección y teléfono. Luego dice, los autos que el concesionario venden pueden ser nuevos o usados, ¿no es cierto? Entonces, los autos pueden ser nuevos o usados. Podemos de cierta manera aquí establecer una relación de 1 a varios, ya que pues la entidad auto puede adoptar autos nuevos, ¿no es cierto? Pero también la entidad auto puede adoptar autos usados, ¿sí? Entonces sería una relación de 1 a muchos, de esta manera, tan tan. Y aquí también selecciono la relación de 1 a muchos, de 1 a n, hago clic en usado y hago clic en auto, ¿no es cierto? Listo. Y vamos ahora con mecánico, ¿no es cierto? Con mecánico, de cierta manera yo puedo realizar lo siguiente. Vamos a la lectura, dice aquí, un mecánico repara varios carros a lo largo del día y un auto puede ser reparado por varios mecánicos, ¿no es cierto? Los mecánicos tienen una cédula nombre, entonces fíjense que así como nos lo plantean, nos dicen que un mecánico repara varios carros a lo largo del día y un auto puede ser reparado por varios mecánicos. Entonces esa es una relación de la tabla mecánico con la tabla auto con la relación mecánico. Y es una relación de muchos a muchos, es decir, de n a m, ¿no es cierto? Y una relación de muchos a muchos, de cierta manera, por normalización en bases de datos, una relación de muchos a muchos no puede ir, ¿sí? Ya que cuando hay una relación de muchos a muchos sale una tabla hija, ¿sí? Entonces, de cierta manera, si yo hago clic acá y clic acá, fíjense que me sale una tabla hija, me sale una tabla intermedia, ¿no es cierto? Que se llama mecánico as auto, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, esta tabla intermedia va a contener como detalles, el detalle de pronto la descripción del tipo de diagnóstico de mantenimiento que se le hizo al auto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que automáticamente cuando yo voy a poner una relación de muchos a muchos, fíjense que se me genera automáticamente una tabla hija, ¿no es cierto? Listo. Entonces, fíjense que ahí yo ya terminé mi modelo entidad-relación, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para guardar mi modelo entidad-relación? Hasta el momento, ¿hay alguna duda o inquietud? Sé que de cierta manera cuando ustedes miren esta grabación y de cierta manera empiecen a realizar el modelo entidad-relación, pues van a ir familiarizándose con la herramienta, van a ir apropiándola, ¿sí? Y van a tener más claros los conceptos para realizar los otros modelos entidad-relación. Como les digo, de cierta manera, ustedes van a realizar pues cada una de estas situaciones A, B y C, ¿no es cierto? Y como insumo van a de cierta manera a usar
este insumo de esta grabación, ¿no es cierto? En la próxima clase, pues si hay dudas, inquietudes, pues vamos a aclararlas en un espacio de la clase, ¿no es cierto? Entonces, para guardar esto, yo puedo de cierta manera aquí en Save Model, guardar el modelo, ¿no es cierto? Yo ubico la carpeta donde quiero que sea guardada. Le voy a poner aquí que va a ser concesionario. Le ingreso el nombre del archivo. Concesionario, ¿no es cierto? Le doy guardar. Y fíjense que él me guarda el archivo con la siguiente extensión. Voy a entrar aquí a técnico, a las sesiones de clase. Al 5 de julio, fíjense que él me guardó aquí el archivo que acabé de guardar, concesionario.mw, que es MySQL Workbench, ¿sí? Esta extensión MW significa que es un archivo de MySQL Workbench, ¿no es cierto? También esto pues deja guardar, si no estoy mal, en otros formatos. Si yo le doy acá file, guardar como, o de pronto importar, exportar. Bueno, exportar, por ejemplo, digamos que lo quiero exportar en PDF, ¿sí? Entonces yo le voy a guardar, voy a poner concesionario, ¿sí? Y lo voy a guardar en formato PDF. Yo le doy aquí guardar y voy acá a mirar y él aquí me lo guardó en PDF, ¿no es cierto? Si yo abro el PDF, fíjense que él me lo generó aquí en PDF, ¿no es cierto? Véanlo acá, ¿sí? Para que tengan en cuenta, ¿no? Él permite guardar tanto en archivo con extensión MySQL Workbench, como en PDF, como en PNG o en JPG, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta. Entonces ya con esto, muchachos, ustedes pueden terminar de hacer los ejercicios B y C, ¿no es cierto? Dicen aquí que una recomendación para la elaboración tanto del mapa conceptual como los diagramas entidad-relación puede hacer uso de la herramienta digital en línea denominada DRAD.io o cualquier otra que se ajuste a su facilidad de uso. Entonces ustedes también, si dicen no, esta herramienta MSQL Workbench me pareció de pronto un poco difícil de manejar, voy a usar Dravio, ¿no es cierto? Entonces también sea bienvenido, ¿no es cierto? Entonces ya con esto, pues ustedes ya pueden entregar el mapa conceptual con la aplicación de los conceptos generales del diseño de bases de datos y la solución de los datos de los problemas, entidades y atributos y sus relaciones, ¿no es cierto? Entonces, con esto ya se les habilita de cierta manera para entregar, pues de cierta manera, ese mapa conceptual en un documento escrito en formato PDF, tal como lo dice la guía. Fíjense que extensión entre 4 y 6 páginas, ¿sí? Un mapa conceptual. ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento? Bueno, entonces, en base al cronograma dice que esta actividad, muchachos, dice que va hasta el 9 de julio, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta que los espacios virtuales para cargar cada evidencia de aprendizaje están habilitados, ¿no es cierto? Para que carguen pues las evidencias que solicitan las actividades como tal, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alguna inquietud?
Estamos viendo el desarrollo de estas actividades, de estos ejercicios. Se dice que va con el mapa conceptual. Entonces, ¿cómo lo pegamos ahí con el mapa conceptual? O sea, no entiendo ahí Ah, ok, si van. Vladimir. Listo, entonces, bueno, en la guía dice lineamientos para entregar la evidencia, ¿sí? Entonces, dice que es un mapa conceptual, ¿no es cierto? Entonces, ustedes primero pueden en el documento, en Word, pegan el mapa conceptual de los conceptos, ¿no es cierto? De pronto, en un solo mapa, se les dificultó, digamos, poner todos los conceptos, entonces ustedes hacen varios mapas conceptuales en base a las temáticas, ¿no es cierto? Los ejemplos del modelo entidad-relación, si me van a pegar la imagen en un documento en Word, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a entregar un documento de 6 páginas para esta evidencia 1AA1 de la competencia 11.13 de la guía de aprendizaje 3, ¿no es cierto? Entonces, van a entregar un documento, pues obviamente el documento va a llevar la portada, ¿no es cierto? Con los integrantes de equipo, ¿sí? O si el aprendiz trabajo individual lo puede hacer, pero recuerden que esto es actividades del proyecto formativo, ¿sí? De cierta manera, después de la portada, van a vincular el mapa conceptual con los conceptos generales. Si de pronto ven que en un mapa conceptual no le cabe tanto concepto, pues hace varios mapas en base a las temáticas, ¿no es cierto? Y por último, pues pegan el modelo entidad-relación en esa evidencia, en ese documento escrito en formato PDF. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, sí, sí. Listo. Profe, yo también le puedo dar un consejo. Puede hacer, por ejemplo, la parte de la portada y eso, lo crea en un PDF. Creo que Canvas deja exportar a PDF y desde el Word, desde aquí el MySQL también deja exportar a PDF. Puede tener los PDF, se mete I love PDF y une los 3 PDFs y se los deja en uno solo. Esa es una Ah, opción. claro, La otra también, opción, la otra opción también, que sí. puede hacer es utilizar Ujú. el recorte de Windows, recorte de pantalla. Toma el pantallazo del recorte de la pantalla del mapa conceptual, lo pega en un Word. También coge el recorte del diagrama de entidad relación, lo pega en el mismo Word y ya lo guarda después como PDF. Esas son dos opciones fáciles de hacer. Correcto, sí, de acuerdo con esas dos opciones. Entonces ustedes escogerán pues las que más se les facilite y la que más sea viable, ¿no es cierto? Sí, listo, gracias por la apreciación. Entonces, en este orden de ideas, muchachos, por favor, entregar pues las evidencias en base al cronograma, ¿no es cierto? Para que asimismo pues vayan de cierta manera acorde al cronograma en cuanto a la entrega oportuna de las actividades. ¿Listo? Entonces, no siendo más, yo les diría que la próxima sesión nos veríamos el viernes. ¿Listo? Nos veríamos el viernes. Listo. ¿Listo? Para seguir tratando este tema. Igualmente, si ustedes ya realizaron la actividad, pues rápidamente la pueden socializar, ¿no es cierto? Y pues el viernes pues daré un vistazo aquí en tiempo real de aquellos pues estudiantes que han entregado pues la evidencia. ¿Listo? Aunque pues sabemos que es para el 9, ¿no? Es decir, para el domingo, ¿sí? Pero si alguno de ustedes dice, profe, yo adelanté el trabajo y lo tengo así, y si lo quiere mostrar, pues bienvenido sea. ¿Listo? Bueno, no siendo más, entonces yo les voy de cierta manera voy a detener primero la reunión, dejar de grabar, permítanme acá un momentico. Hago aquí más, grabar y transcribir.
detener la grabación, detener.